años allá ayudándonos y hay algo muy lindo de María Isabel y de Plinio, es que ellos son líderes, pero tienen un corazón de servicio que en eso se muestra lo que son líderes. Fíjense que Natalia hace 15 días que enseñaba decía, los hijos en entrenamiento hay que mandarlos, a los hijos maduros trabajan solos. Y es muy lindo, de verdad, como ellos tienen ese corazón. Y quería que la Mona también viniera para acá, ven Monita, va a tener un examen importante mañana y queremos orar por ella. Extendamos nuestras manos. Padre, gracias, porque tú eres nuestro sanador, tú eres nuestro sanador. Nosotros queremos pedirte hoy que tú estés tomando las manos de los médicos que van a operar a María Isabel de los ojos en el nombre de Jesús. Declaramos que esta mujer que tiene una vista profética, le sean abiertos no solamente sus ojos naturales, sino sus ojos espirituales como están, Señor. Que sea aún mayor. Declaramos una recuperación sobrenatural, declaramos paz, declaramos que todo va a estar perfecto en el nombre de Jesús. Y gracias, Señor, por la Monita, por este examen que le van a hacer, que es importante, Padre. Tu mano está sobre ella, tu mano sanadora. Glorifícate, declaramos el mejor diagnóstico en el nombre de Jesús. Declaramos que tú pones tu mano y aún desde ya, desde ahora mismo, tú estás obrando en ella en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque tú eres nuestro sanador y allí estamos parados por esto. Y gracias, Señor, por darme la oportunidad. Yo que he visto tantas sanidades, tantos milagros y hasta resurrección, Señor, gracias, oro por ellas y declaro la misma unción de sanidad que ha caído sobre mí, sobre sus vidas, en el nombre de Jesús. Amén. Y aquí está mi madre, que también recién la operaron, y mírenla ahí. Nosotros estuvimos orando, así es que qué alegría ver todo lo que Dios está obrando. Y ustedes podrán decir esta mañana, ¿qué pasó con la congregación? Como que vinimos a congregarnos muy poquitos. Pues es que media iglesia está en Cali. Yo estaba riéndome viéndolos estos días porque muchos se fueron, obviamente muchos, y yo los miraba y yo decía, entonces ¿quién nos vamos a congregar mañana? Todos estamos aquí. Pero bueno, ha sido maravilloso. Por un lado me alegra toda esa conexión que hay entre la iglesia de Cali, que es la iglesia principal de la comunidad, y nuestra iglesia. Dentro de los invitados tremendos, ellos tienen ahorita o están ahora en el evento más importante que tienen en el año, que se llama el Congreso Su Presencia, que es muy, muy fuerte, muy poderoso. En este año estuvieron invitados Jason Lee Jones, que es un adorador, es un hombre que vive más en el cielo que en la tierra, con eso les digo. O sea, es un hombre impresionante, queremos invitarlo a ver si lo tenemos en Aviva, todavía no es seguro, pero estamos en esto. Pero tuvo cáncer nivel 4, y como él mismo decía, y no hay nivel 5, pero estuvo al borde y el Señor lo sanó totalmente. Así es que él es un milagro y tiene una unción impresionante. También estaba Ben Armstrong, que es el director de todo lo profético en Bethel, que es una iglesia altamente conocida en California. Y bueno, y estaba, ¿quién más era? Bueno, David Sylvester, que ya lo conocemos, Roddy Nelson, que también lo conocemos, y la otra invitada era Natalia del Castillo. Entonces fue muy lindo porque la única de la casa no solamente de comunidad, sino de esta casa, pero fue muy lindo como Dios ha estado respaldándola. Además es un reto muy fuerte porque además de dirigir, estuvo dirigiendo alabanza, también enseñando aparte, pero además traduciéndole a Jason, y Jason está todo el tiempo predicando y cantando, entonces era traducir cantando todo el tiempo, un reto muy lindo, pero muy bien todo lo que Dios hizo. Y entonces tengo mi corazón como revuelto en el buen sentido, con todo lo que estuvimos recibiendo este fin de semana. Nosotros llegamos con Eduardo anoche, porque tiene que ver con esto que hemos estado hablando, los fundamentos. Natalia estuvo enseñando ayer sobre hijos constructores, lo que nos estuvo enseñando a nosotros, la importancia de ser no consumidores, sino constructores. ¿Se acuerdan? Como decíamos que cada hijo o nosotros
tenemos la responsabilidad de agrandar el reino de Dios. Como ella nos enseñaba que hijo viene de la semilla y una casa, ¿se acuerdan? Una tienda. Y como el hijo debía estar ampliando la tienda de su padre. Y decíamos como Jesús dijo, en la casa de mi padre muchas moradas hay, voy a hacer morada para ustedes. ¿Por qué? Porque Él también está extendiendo el reino. Una de las características del reino de Dios es que está en expansión. Tú no puedes decir, no, yo estoy aquí tranquilo. No, tú estás en expansión. Donde quiera que el Señor te puso, estás en expansión. Y debemos extender el reino de Dios y su justicia, dice la palabra, ¿verdad? Pero además de ser un reino en expansión, es importante que este reino se expanda con los fundamentos de Dios. Porque todo reino está en expansión, en realidad. La idea que tú estés allí donde Dios te ha puesto como una lámpara encendida es que la luz trae transformación a todo, ¿cierto? La luz trae transformación. Una de las frases, bueno, es que fueron tantas cosas, pero decía uno de ellos, creo que era Rodi, decía cómo Moisés se acercó a la zarza ardiente. ¿Se acuerdan en esa parte en Éxodo? Pero después de él acercarse a la zarza ardiente, y estaba leyendo en Deuteronomio, decía que aún Moisés sintió susto cuando vio esa zarza que no se consumía. Y dice, pero una vez que él se acercó a la zarza y escuchó la voz de Dios, ya la zarza no fue importante, lo importante fue la voz de Dios. Ya su temblor no era por una zarza extraña, por un fuego que no se consume, sino por esa voz que se está escuchando. Y eso es lo que el Señor quiere. Dios nos ha traído a través de muchos fuegos, a través de muchas zarzas, a través de, no sé, cómo llegaste tú al Señor, a través del poder de Dios, alguien te invitó, hemos visto el fluir de su presencia, pero llega un momento donde también escuchamos la voz de Dios. Y una de las cosas en las que nosotros creemos en esta casa es en escuchar la voz de Dios. Nosotros escuchamos la voz de Dios, no como algo raro de ultratumba, sino es el testimonio de nuestro corazón. Y una vez que tú escuchas la voz de Dios, tu vida tiene que ser transformada hacia eso. Nuestra vida empieza a ser transformada. Y hablábamos de los fundamentos, dijimos, ¿se acuerdan el primer fundamento hace 8 días que era oro? Que representa ¿qué? La gloria de Dios y los atributos de Dios. Y el Espíritu Santo me puso que vamos a estudiar acerca de todos los atributos de Dios. Hace 8 días apenas los tocamos. Pero es todo lo que tiene que ver con la gloria de Dios. Y aprendimos que el oro no nació en la tierra, sino que vino por una explosión. ¿Se acuerdan? En el comienzo de la creación hubo una explosión y entonces el oro vino en esa explosión, y como es un metal pesado, está en el centro de la tierra, y decíamos, según los científicos, si se lograra sacar todo el oro que hay en el centro de la tierra, todo ese oro líquido, se pavimentaría la tierra, dijimos, pero 4 metros, toda la tierra sería envuelta con 4 metros de la cantidad de oro que hay en el centro de la tierra. Y decían los científicos, y lo poquito del oro que nosotros vemos, de la cantidad, de la inmensa cantidad que hay en el centro de la tierra, sale a través de los ríos, ¿cierto? Como pepitas. Y bueno, estamos fascinados y maravillados, y la riqueza de una nación debe tener su representación en oro. Pero eso es solamente lo poquito que sale de la cantidad que hay adentro. Entonces el Señor me estuvo diciendo esta semana, orando, me dijo el Señor, así como es el diseño de la tierra, es el diseño de ustedes, me dijo el Señor. Y me explicó, me dijo, cuando yo hice al hombre a mi imagen y semejanza, ahí dentro puse todo el oro de mi gloria, porque es mi propia creación. Es la única creación que representa totalmente la identidad de Dios. ¿Has pensado en eso? Cada vez que te miras al espejo, tú tienes que decir, ay, no sé, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo para que tú hayas puesto toda tu gloria dentro de mí? ¿Quién soy yo? Para que me hayas dado tremendo honor. ¿Han pensado alguna vez en eso? Cuando le dicen a Jesús, Jesús, damos el ¿qué? Damos el diezmo, no, los tributos, damos el dinero al César. Y él le dice, bueno, muéstrame una moneda. ¿Qué imagen lleva? ¿Y qué fue lo que dijo?
esta moneda lleva la imagen del César, entonces denle al César lo que es del César. ¿Y qué más dijo? Y a Dios lo que es de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Esa moneda lleva la imagen del César, pero ustedes ¿cuál imagen llevan? ¿Cuál imagen? Y como el Señor dijo mucho más de lo que ellos entendieron. Ellos entendieron, sí, den los tributos, den el dinero. Pero Él dijo, además, denle ese dinero, es del César, pero ustedes son de Dios. Luego, llevan la imagen, todo lo que ustedes son, le pertenece a Dios. Entonces Dios me dijo esta semana, y así como en los ríos sacan pepitas de oro a través de las fuentes de agua, cada vez que ustedes están en adoración, cada vez que ustedes están en intimidad, esa gloria que yo puse dentro sale como vislumbres de oro a su carácter, sale a todo lo que ustedes son. Y fíjense que en todas las culturas tenemos las mismas bases, ¿cierto? No robar, no matar. ¿Por qué? Porque es el reflejo de la justicia de Dios. Hasta los niños más pequeñitos saben cuando están haciendo algo que no es, ¿sí o no? Que cuando uno ve, cuando un niño está callado, uno dice, ¿quién sabe qué está haciendo? Y uno corre a mirar qué está haciendo. Y les ha pasado que cuando ellos se ven descubiertos que están haciendo algo, hacen una cara de pánico de, me pillaron. Juanchito, mi hermano, tiene síndrome de Down y tiene un síndrome bien avanzado, bien avanzado. Y Juan no sabe ni de horarios ni de muchas cosas, sin embargo, él los domingos en la mañana él sabe que es domingo. Mi mami dice que es que él tiene un ángel soplón que le cuenta. Pero el único día que es súper madruga, todos son los domingos, y él dice a la iglesia. Pero aún él, con toda la afección que tiene, él cuando está haciendo algo incorrecto, ¿saben qué hace? Él lo está haciendo y empieza a hablar en voz alta. No, Juan, no, Juan, no, Juan. Y mi mamá lo mira y le dice, ¿qué está haciendo? Y él, ¿qué es eso? El reflejo de la conciencia. El reflejo de la conciencia. Todos sabemos cuando hacemos algo malo, ¿sí o no? Así echemos carreta, así nos pongamos a decir, no, pero es que yo no quería. Y muchas veces el problema, el asunto cuando venimos con Dios, es que nosotros queremos engañar a Dios o hacerle creer a Dios lo que ni nosotros nos creemos. Yo no quería. La verdad fue que me tocó. Pero cuando nosotros miramos ese sello, ahora, piensa un momento, tú eres la imagen y semejanza de Dios, de verdad, ¡qué honor! Pero además Natalia nos enseñaba que esa piedra de fundamento, que es Jesús, la piedra que todos desecharon, vino a ser la piedra fundamento. Jesús lloró 2 veces, ¿sabían? La primera, cuando murió Lázaro, ¿cierto? Pero también dice la palabra que Jesús lloró cuando viendo a Jerusalén, dijo, a los míos vine y no me conocieron. Se perdieron la visitación porque estaban esperando a alguien fuerte, poderoso, un guerrero tremendo. Y vino como un bebé absolutamente dependiente. Creció en medio de nosotros, aprendió como nosotros y su propio pueblo no lo apreció, no lo valoró y se perdió la visitación. Y Jesús está creciendo dentro de ti. Y si la piedra angular es tan importante porque es el mismo Jesús, pero dice que los arquitectos que diseñan todos estos firman, la firma viene en esa piedra angular. Ahí viene la firma del arquitecto. Luego Jesús es la firma del Padre. Y tú eres la firma de Dios. Dentro de ti está la firma de Dios. Por eso cuando adoramos, cuando lo buscamos, cuando intimamos con Dios, eso que está dentro de ti empieza a aflorar. ¿Sabías que tienes dentro de ti ya tienes toda la información de la sabiduría de Dios? Dentro de nosotros está.
Cuando nosotros adoramos, ¿se han visto que cuando están ustedes metidos en la presencia, aún la pregunta que les parezca más difícil, ¡pum!, llega la revelación, ¿sí o no? Y a veces es tan sencillo que era tan fácil. ¿Cuántos de ustedes se han puesto a aconsejar a alguien y en medio de la consejería se dan cuenta que Dios les está respondiendo a ustedes? ¿Verdad? Sí. Sí está dentro de nosotros. Cuando Jesús le habló a la samaritana, le habló y dijo, si tú me das de beber este pozo, yo te voy a dar de beber de otro pozo. Y el Señor, ¿qué fue lo que le dijo? Porque el pozo está fluyendo dentro, ¿cierto? Y no tendrás sed jamás. ¿Qué está diciendo? Dentro de ti puse todo el pozo y el Espíritu Santo va a venir y a morar dentro de ti para que toda la riqueza de Dios, tú eres el sello de Dios en la creación. ¿Cómo te parece? Dentro de ti está el sello de la firma del Creador, con toda la revelación que necesitamos, cada uno que tú necesitas para vivir. Dentro de ti está ya la información del propósito de Dios con tu vida, dentro de ti. Y es tan tremendo esto, que también puso el sello en los dones que nos entregó, en las habilidades que nos entregó. ¿Recuerdan a José? José, uno podría decir, bueno, José al comienzo el único don que tenía era soñar. ¿Y para qué sirve soñar? Pero ese sueño se convirtió en una identidad que marcó su destino y le llevó finalmente delante de reyes. Dios te va a llevar y nos va a llevar delante de reyes. Ese es el principio de la transformación del reino. El reino se va a extender, se va a poner en la tierra, se va a sostener en la tierra. Pero tú y yo somos los transmisores de ese reino. Pero para poder llevar y establecer el reino afuera, tenemos que tener establecido el reino adentro. Los fundamentos bien puestos en nuestra vida. Entonces el oro es todo esto. Jesús dijo, y vamos a leer esto, ¿cuáles son las prioridades de Dios? Y vamos a hablar acerca de eso, está en Marcos 3:13. Dice, y subió al monte y llamó a los que él quiso, y estos fueron a él, y estableció a 12. Y miren la prioridad de Dios. Primero, en el versículo 14, para que estuvieran con él. Segundo, para enviarlos a predicar. Y tercero, y para que tuvieran autoridad para echar fuera demonios. Sigue siendo lo mismo. Él subió al monte y llamó a los que él quiso. Tú estás aquí no porque tú quisiste. Yo no estoy aquí no porque yo quise. Estamos aquí porque él quiso. Y yo me siento inmensamente privilegiada de conocerle. Inmensamente privilegiada. Pero él nos llamó primero para que estuviéramos con él. Y nosotros queremos correr muchas veces a hacer muchas cosas. Y no tenemos tiempo para él. Pero él lo que más anhela contigo y conmigo es que estemos con él. Cuando estamos con él, cuando nos metemos, cada momento que tú te metes, aún a leer la palabra, a escuchar su palabra, el oro de Dios, su gloria dentro de ti empieza a fluir. Luego, nuestra vida se mide no por los años de cristiano o de creyente, sino por los tiempos en su presencia. Dice la palabra, contemplando su rostro, somos transformados como en un espejo por la misma gloria de Dios y somos llevados de gloria en gloria. ¿Qué tanto te vas a parecer al Señor? Tanto como el tiempo que tomemos con Él o que tomes con Él. Esa es la verdad, ese es el fundamento. Y esos fundamentos que están dentro de ti van a empezar a aflorar. Por eso es que empieza la transformación de nuestro carácter. ¿Cierto? Transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Las cosas viejas que pensábamos, ya no las pensamos, porque en la presencia de Dios empezamos a ser transformados, empiezas a pensar distinto. ¿Cuáles son los fundamentos del mundo? Defendernos, ¿cierto? No te dejes de nadie. Véngate. Hay un chiste de un niño que
papá, en la esquina me pegaron. Y le dice, ¿y no te vengaste? Sí, si no me vengo me matan. Esos son los fundamentos del mundo. Y dentro de 8 días vamos a estar a hablar mucho más de los atributos de Dios, porque es necesario que todos nosotros sepamos cuál es el verdadero oro. ¿Ustedes quieren saber cuál es el verdadero oro? Que está allí dentro, que no lo hemos desarrollado porque a veces ni nos damos cuenta, porque hay una lucha permanente entre los principios del mundo y los principios de Dios. ¿Están ahí peleando? No te dejes, lúchalo, no sé, sácale ventaja a todo el mundo, tumba al que puedas. Todos esos principios del mundo que vamos a estar viendo hoy son los principios que están peleando con el verdadero oro que hay entre nosotros. Y se van volviendo como una escoria que está ensuciando lo de Dios. Y entonces pensamos, si yo no me defiendo, ¿quién me defiende? Y entonces el Señor está allá al lado y está diciendo como, ¿y para qué sirvo yo? Y muchas veces decimos, es que a mí Dios me defiende. Y el Señor a lo mejor está al lado diciendo, ¿pero a qué horas? Si no se deja defender, si ella sola o él solo pelean. El día que dejes de pelear, entonces entenderé que te puedo defender. Ahora, que es difícil, sí. Sí, y más en esta cultura donde fuimos enseñados a pelear nosotros mismos. Esta porción que voy a leer ahora, el Señor me lo dio esta mañana, precisamente hablando de Moisés, como Moisés al comienzo tenía temor de la zarza, pero después ya no tenía temor de la zarza, sino temor de la voz. Y Moisés hizo todo delante de Dios, se fue con el pueblo 40 años, semejante viajecito. Esa es la más tremenda expedición que ha habido en la Biblia. 40 años con 2 millones de personas que se quejaban todo el tiempo. Y es tremendo lo que dice Moisés acá en Deuteronomio 4:21. Dice, sin embargo, está hablando él mismo, dice, el Señor se enojó conmigo por culpa de ustedes, le está diciendo al pueblo. Juró que yo no cruzaría el Jordán para entrar en la buena tierra que el Señor su Dios les da como su preciada posesión. Usted se imagina lo que estaba viviendo Moisés. Atravesé 40 años y me preparé otros 40. Él estuvo 40 en Egipto. Luego los siguientes 40 vivió solo en el desierto, preparándose para poder guiar al pueblo. Luego seguramente él sabía todos los atajos. Pero porque el desierto era grande, pero no tanto. En 40 años se conoce. Pero después de esos 40 años, él solo en el desierto estuvo 40 años guiando al pueblo. Y después de esos 120 años, entra al pueblo solo y él no puede entrar. Eso es lo que está diciendo él. Toda la preparación que yo tuve era para ustedes. Toda la lucha fue para llevarlos a ustedes. Sin embargo, a causa que yo me enojé, ahora yo no entro y entran ustedes. ¿Cómo se sentiría Moisés? Dice, ustedes cruzarán el Jordán para apoderarse de la tierra, pero yo no. En cambio, moriré aquí, al oriente del río. Así que le está diciendo, asegúrense de no romper el pacto que el Señor su Dios hizo con ustedes. No se hagan ídolos de ninguna imagen, ni de ninguna forma, porque el Señor su Dios lo ha prohibido. El Señor su Dios es fuego consumidor, Él es Dios celoso. Y dice, y si no me la rebajó a mí, tampoco se la va a rebajar a ustedes. Él está diciendo, todo esto que me preparé, yo no voy a entrar, van a entrar ustedes. Pero también me parece lindo lo que él dice, pero yo quiero que ustedes lo logren. No hagan ídolos, no hagan esto, miren, sean fieles con el pacto, porque yo quiero que ustedes permanezcan. Ahora uno podría decir, es que Dios desechó a Moisés. No, en el monte de la transfiguración, ¿quiénes aparecen ahí con Jesús? Moisés, que representa la ley, y Elías. En cierta forma, ¿por qué no entró Moisés? Porque Moisés representaba la ley, y la ley
no entra en la gracia. Y también había un cambio generacional. Hay muchas cosas. Yo creo, honestamente, que no es que Dios sea injusto, porque podríamos decir que injusto Dios que no entró. Simplemente Moisés estaba representando una figura, ¿cierto? Y no entramos al reino por ley, sino por gracia. Por eso Él no entra en realidad. Es lo que yo pienso, porque creo que la misericordia de Dios es grande. Sin embargo, su justicia también funciona aquí. Entonces, ¿por qué es importante esto que estoy leyendo? ¿Y a qué va con todo esto? Que nosotros, así como dijo Moisés, debemos estar construyendo sobre fundamentos reales. Y aquí dice, Él es fuego consumidor. Y se acuerdan que hace 8 días leímos que los fundamentos son oro, plata, piedras preciosas, los únicos 3 que alcanzamos de ver. Luego dice madera, heno y hojarasca, los que vamos a ver hoy. Pero dice, y el fuego va a probar la obra de todo el que esté construyendo. Y aquí está diciendo, y Él es fuego consumidor. Luego, ¿quién es el que va a estar probando la obra? Dios mismo. Dios mismo va a probar la obra. Si lo que hicimos lo hicimos por vanagloria, si lo hicimos por amor. ¿Por qué hicimos lo que hicimos? Porque a Dios no solamente le importa lo que haces, a Dios le importa por qué lo haces. Y hablamos de hace 8 días, para que se vean la enseñanza, cuáles eran los ítems que el Señor estaba viendo. Uno es, ¿por qué haces tú lo que haces? ¿Es para tu gloria o para la gloria de Dios? Y es muy importante que en todo lo que nosotros hagamos, eso dice la palabra, lo hagamos para Dios, pero que estemos también meditando, Señor, ¿esto que yo estoy haciendo es para mi gloria solamente o para tu gloria? En cada cosa que hagamos, no solamente es lo que hacemos en la iglesia o para la iglesia o para la vida espiritual, es todo lo que hacemos, porque somos constructores de un reino en expansión que se va a conocer en el mundo entero. Vamos a ver los 3 últimos y luego vamos a terminar mirando cuáles son los ítems, porque sí vamos a estudiar los atributos de Dios para que tú sepas cuál es el verdadero oro que debes dejar salir dentro de ti, que está allí como una semilla pequeña, aparentemente pequeña, pero que se debe desarrollar en cada uno de nosotros. Entonces los otros 3 fundamentos, el fundamento de madera, si quieren vamos a mirar la cita que vimos hace 8 días, para que ustedes tengan, eso está en 1 Corintios 3:11. Pues nadie puede poner un fundamento distinto del que ya tenemos, que es Jesucristo. El que edifique sobre este fundamento podrá usar variedad de materiales, oro, plata, joyas o piedras preciosas, madera, heno u hojarasca. Pero el día del juicio, el fuego, que dijimos que es el mismo Señor, revelará qué clase de obra de cada constructor ha hecho. El fuego mostrará si la obra de alguien tiene algún valor. Si la obra permanece, ese constructor recibirá una recompensa. Pero si la obra se consume, el constructor sufrirá una gran pérdida. El constructor se salvará. Luego eso quiere decir que no es para ir al infierno, sino para probar si lo que hiciste valió la pena. Pero se salvará, pero como quien apenas escapa atravesando un muro en llamas. Una de las cosas más preciosas es que todo lo que tú haces con Dios, o sea, tu dinero no va a pasar al cielo, pensando que la moneda, ni el peso, ni el dólar, ni cualquier moneda sirve en el cielo. Así esa platica literalmente se perdió. Pero ¿cómo hacemos para que la riqueza de la tierra pase al cielo? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para que lo que tú haces tenga una trascendencia? Cuando lo hacemos para Dios, ¿cierto? Cuando tú sembraste tu tiempo, cuando tú usaste también lo que Dios te dio. Ahora no quiere decir que no disfrutes del dinero que Dios te ha dado. Estoy diciendo que parte de eso debe tener una trascendencia para el reino de los cielos. Cuando tú siembras, tú vas a ver el reflejo de lo que Dios tiene y vas a ver cómo se extiende. Yo fui llamada por Dios a tiempo completo hace unos 30 años, estoy a tiempo completo. De esos 30 años, cuando Dios me llamó, Dios me dijo, la verdad a mí me encantaba hacer lo que hacía. Y yo le dije, Señor, cuando Él me llamó, yo le dije, pero a mí me encanta hacer lo que yo hago.
Y él me dijo, sí, eso es verdad en parte, pero la verdad es que tú no crees que yo te puedo sostener. Esa es la otra parte. Y yo, sí, pues la verdad es que es mejor recibir sueldo cada mes. Y uno sabe lo que va a recibir y ya lo tiene presupuestado y qué sé yo. Pero entrar a caminar por fe es un reto. Y el Señor me dijo, pruébame, a ver si yo no te sostengo. Y en estos 30 años nunca he tenido un sueldo. Pero con eso no estoy diciendo que Dios no ha provisto todas las cosas. Que cuando ha llegado, ha venido la provisión. Luego, yo creo, lo creo, que yo tengo unción de multiplicación, lo creo. ¿Por qué? Porque llevo más de 30 años sembrando 100%. 100%. Y muchas veces cuando había necesidad en la iglesia, para el arriendo, me llamaban, pastora, hacen falta 5 millones para mañana, para pagar el arriendo. Yo, ok, yo oraba, Padre, cuando tomamos esta bodega, al principio, ¿se acuerdan? Hacíamos almuerzos todos los domingos hasta que todos estábamos aburridos de comer lo mismo. Y los pobres hermanos todos de cocinar. Y el Señor me dijo, ustedes cocinan porque no me creen. Si me creyeran, no tendrían que volver a cocinar. Y yo le dije, ¿con qué hacía la cosa? Ya me seguía a todos los hermanos, este domingo nadie cocina. El Señor dijo que no. Y nunca ha faltado el arriendo. Porque Él es fiel. La única forma que todo lo que tú eres y lo que tú tienes tenga una trascendencia eterna es cuando lo pones al servicio de Dios. Esa es la verdad. Cuando tú usas tus fuerzas, los dones que Dios te ha dado, todo lo que Dios te ha dado, lo usas para la extensión del reino, ya trasciende de lo natural a lo espiritual, de la tierra al cielo. Y eso es muy importante que tú lo tengas en cuenta. Es una verdad que te tienes que clavar en el corazón. ¿Por qué? Porque es una verdad que te va a acompañar el resto de tu vida. Así un día nosotros dejemos de vernos, y no los estoy echando, simplemente, no sé, si el Señor los lleva a las naciones, si sea lo que sea, pero clávate esto muy profundo en el corazón. Lo único que va a vivir por el fuego es lo que tú hayas sembrado para Dios. Esto que haces, por ejemplo, yo veo a los del equipo de alabanza que son tan lindos, llegan antes que ustedes, se van después de ustedes y están ahí y no tienen sueldo. Y de nuevo podría decir, ay, pobrecitos, hay que darles un sueldo. No, muchachos, todo lo que ustedes están sembrando va para el reino. Y Dios abre puertas, porque tú estás haciendo algo desinteresadamente, no para beneficio propio, para la gloria de Dios. Y por ser para la gloria de Dios, Dios te abre puertas en las naciones. Tal vez por eso nosotros hemos viajado por las naciones y Dios nos ha enviado, pero también cuando papi manda, papi paga. Y Dios ha puesto cada cosa. Pero ustedes ven aún en esta congregación, y lo digo de verdad de corazón, lo creo. Ustedes jamás nos han escuchado, aún la ofrenda se recoge de una forma sencilla. Nunca le decimos, pacta por tu milagro. No, da con honra, porque Dios te da. Así tú no dieras nada, Él nos sigue dando. Pero ojo, si tú no das, esto no va para el cielo. Si tú, por temor a la escasez, no siembras, te vas a quedar con la escasez y no vas a ver la abundancia, porque es un principio bíblico. Ese es un principio. Todo lo que los hombres sembrare, eso también segará. Si tú eres sembrador del reino, tu siembra va para el cielo, pero además nunca te hará falta nada, porque eso dice la palabra. Nunca, nunca te hará falta nada. Nosotros decimos, bueno, ¿y cómo pagamos los estudios de nuestras hijas? Fue un reto, pero el Señor lo hizo. ¿Y por qué estoy hablando tanto a nivel personal? Porque es importante que ustedes tengan en cuenta y se paren en esos fundamentos y en esos principios de Dios. Cuando Dios te ha dicho que siembres, no te lo está diciendo porque Él tenga necesidad. En el cielo no hace falta nada.
Algún hombre cogía la ofrenda y la lanzaba para el cielo y decía, Señor, lo que necesites, cógelo y lo que caiga es mío. En realidad Dios no necesita nada, pero sembramos por la extensión del reino. Y cada cosa que tú siembres, tú vas a ver el fruto. Cuando también tú sirves al Señor con íntegro corazón. Saben, por ejemplo, ahora que oramos por María Isabel, Plinio y María Isabel vienen de ser pastores en la iglesia del sur y Dios los llamó a estar acá. Ellos podrían decir, nosotros venimos de ser del equipo pastoral, por favor. Y allí ustedes los ven humildemente atendiéndolos a ustedes cada domingo. Pero no se engañen, en el Señor el que sirve es mayor que el que es servido. Por eso Jesús dice, yo he venido a servir, no a ser servido. Cada cosa que tú haces por Dios tiene un valor muy importante. Y nuestro sistema de valores mundanos debe cambiar. Debe enderezarse para el sistema de valores del reino. Yo me acuerdo y ayer lo recordaba que cuando yo me convertí, era tanto mi deseo de hacer algo que a mí nadie me designó, a mí nadie me llamó, a mí nadie, o sea, de pura metida. Pero yo me di cuenta que en el lugar donde nos reuníamos, que era un sótano, éramos jovencitos, no teníamos cómo pagar nada, entonces era un lugar que tenía un solo baño, imagínense, y éramos, yo no sé cuántos éramos, más de 100, 200, yo no sé cuántos éramos, pero en ese sótano nos metíamos todos y nos teníamos que sentar literalmente así como estilo indio, porque el que se atreviera a estirar los pies le quitaba el puesto al de al lado, o sea, no había más puesto, todos éramos así, súper metidos. Y cuando estábamos en la adoración nos parábamos a danzar y las paredes sudaban, las paredes quedaban mojadas del sudor de todos. Eso era el mejor sauna de la época. Entonces las paredes sudaban, chorreaba el agua, pero yo me di cuenta que con nuestra danzadera, porque todos danzábamos allá y el tapete quedaba roto y no teníamos cómo comprar un nuevo tapete. Y obviamente el baño quedaba oliendo delicioso. Después que 200 personas solamente usaban un solo baño. Entonces, lo que yo hice, tenía tantos deseos de hacer algo por Dios. Me sentía tan movida por lo que Dios hacía en mi vida, que yo salía de la universidad a mediodía, sin almorzar, me iba derecho al lugar, nuestra reunión era sábados a las 3 de la tarde, y yo me iba derecho con aguja, hilo e implementos de aseo y llegaba a lavar el baño y a coser el tapete. Y eso lo hacía todos los sábados. Ese fue mi primer trabajo ministerial. Y en todo lo que dijeran, no sé, que iban a hacer la movida de un catre, ahí estaba yo, lo que fuera, sirviendo, lo que fuera, con tal de hacer algo para Dios. Y recuerdo la primera vez que dijeron, si alguien quiere orar por alguien, y yo estaba recién convertida, yo estaba como, sí, yo quiero orar, yo sé que yo soy una bebé, pero yo quiero orar. Y de pronto pedí confirmación y en la Biblia decía, no digas a tu hermano no tengo para dar, sino ve y da de lo que yo te he dado. Wow, eso para mí fue una confirmación. Y fue un proceso de servir desde lo más sencillo, poco a poco, a ir más allá. Pero los grandes finales no tienen comienzos sencillos. Y mi final todavía no ha llegado. Sigo creyendo en el crecer, en el caminar. Luego, nuestra mentalidad de hijos consumidores tiene que cambiar. El reino no es un reino de consumidores, es de constructores. Sea lo que sea que Dios te dio, sea poco o mucho a tus ojos, ponlo al servicio del Rey. Es la mejor forma. Ahora, ¿cuáles son los otros tres fundamentos? La madera. La madera representa al hombre. Por eso Jesús murió en una cruz, porque estaba muriendo por el hombre, murió en una cruz de madera. La madera es el fundamento del hombre. Ahora muchas veces la gente dice, este tiene madera, ¿cierto? O sea, tiene empuje. ¿Es mala la madera o no? La madera es buena. Es toda la fuerza, el empuje, la diligencia, la disposición que pones.
es buena. Pero cuando Dios quiso hacer el arca del pacto, dijo, vamos a coger esta madera que representa al hombre y la vamos a envolver en oro que representa la gloria de Dios. Entonces, ¿la madera es mala? No, es buena. Es toda tu fuerza. Pero toda tu fuerza, ¿se acuerdan? Amad al Señor con todo tu corazón, ¿qué? ¿Con qué más? Ganémosle al niño que hace 15 días nos recitó, ¿no? ¿Cómo es? Amar a Dios con todo, con alma, vida y sombrero, con todo. Entonces, envuelve la madera, que eres tú mismo, que es tu esfuerzo físico, y en vez de llenarte de resentimientos y de dolores, envuélvelo con la gloria de Dios. No estés pensando, yo trabajo y nadie me ve. Mejor, más oro tienes y nadie te ve. Nadie se dio cuenta que yo hice esto. Mejor, Dios sí lo vio. Que en este tiempo nosotros nos movamos, mis amados, movámonos y que digamos yo sí quiero ser un hijo constructor, pero quiero construir con los fundamentos que son. Entonces madera, heno, segunda, heno. Entonces tienes madera, usa la madera, pero envuélvela con la gloria de Dios. Entonces, que sea una buena madera. El heno. Sí. Acabo de decirlo, en el tabernáculo la madera estaba recubierta con oro, que simboliza la gloria de Dios. Luego el heno, cuando hablamos de heno, ¿a qué lo asocian? ¿Para qué usan el heno? Es el alimento para los animales. Ese es el heno, alimento para los animales. ¿Es malo el heno? ¿Es bueno? Sirve para los animales. ¿Saben de qué habla el heno? De las filosofías erróneas. El heno está hablando del humanismo. ¿Qué dice el humanismo? Vive para ti mismo. Eso es alimento de animales. Eso está bueno para los que no tienen un pensamiento celestial. ¿Cierto? Todo está bien mientras no molestes al de al lado. No sé, fuma marihuana o es cualquier cosa mientras el humo no le llega al otro. Imposible. Haz de tu vida lo que quieras porque tienes toda la libertad del mundo. El heno es el material del socialismo. Y yo recuerdo hace poco a alguien diciendo en televisión, los encapuchados se ponen capuchas porque no tienen libertad de expresión. Yo sí, ¿cómo no? Y después descubrieron que estos encapuchados que no tenían libertad realmente forman parte de columnas guerrilleras. Si te tienes que cubrir la cara es porque algo bueno no vas a hacer. El que va a hacer algo bueno pone la cara. O el que no tiene malas intenciones pone la cara. No seamos como esos niños que hacen pilatunas y se esconden, no, pongamos la cara. En cada cosa que hacemos, pongamos la cara. Entonces, el heno es humanismo. El heno es todas esas doctrinas erróneas que suenan muy bonito. ¿Cuántos de ustedes han leído o alguna vez leyeron de estos libros de filosofías orientales que suenan muy chéveres? Yo los leí. Yo leí a Jalil Gibran, a Tagore, a todos esos yo los leí. Y suena tan bonito. Hasta que uno conoce la Biblia y se da cuenta que estos hombres sacaron algunos fundamentos de la misma palabra de Dios. Entonces hay gente que se ha hecho rica cogiendo la palabra de Dios, la leen, la ponen en palabras exóticas y al mundo le parece que eso es lo máximo. Pero otros se inventan filosofías. Recuerdo alguna vez escuchando a alguien decía que las filosofías de la energía, que hay que poner la cama yo no sé dónde. Eso. Feng Shui, pon la cama aquí y aquí no. Es decir, a ver si al fin duermes. Pero a ti, ¿qué importa dónde pones la cama? A ver,
La palabra de Dios dice que a su amado Dios da el sueño. El descanso viene por una conciencia limpia. El descanso viene por caminar en integridad. ¿Quién dijo que tiene que ver por dónde pone la cama? A menos que ponga la cama en la calle, ahí sí hay frío. Y la inseguridad. De verdad, ¿cuántos han escuchado doctrinas bien particulares? Eso es seno. Y debieran decir, ¿por qué nos están tomando como animalitos? ¿Usted cree que somos bobos? ¿Que no tenemos la imagen de Dios? Y finalmente eso es lo que dice el socialismo. Entonces, el hombre por el hombre, la lucha y una cantidad de cosas. Y hay gente que se rasga las vestiduras creyendo en esto. ¿Sabían que en el Señor no existe en realidad la igualdad, sino la equidad? Yo creo eso. Somos iguales ante Dios, sí, en ese sentido somos iguales. Pero no todo el mundo recibe lo mismo. Dios es equitativo. Cada quien recibe conforme a su obra, conforme al fundamento que tuvo. Entonces, no es lo mismo alguien que trabaja a alguien que no trabaja. De hecho, la Biblia dice, el que no trabaja, que no coma, ¿cierto? Y ahí está el chiste de los hermanos lirios, que dice la palabra eso, mirad los lirios del campo que no trabajan ni hilan. ¿Ve? Por eso. Porque se creen hermanos lirios, no trabajan ni hilan. Hay que trabajar, hay que lucharla. Ahora sí los que creen, ay no, nosotros queremos ser como los pastores chéveres que ellos no trabajan. ¿Ustedes creen que nosotros no trabajamos? Sin horario, todo el tiempo, con todo el corazón además, es nuestro placer. A veces cuando se me acercan y me dicen, es que yo sé que tú estás muy ocupada, yo les digo, pero es que mi ocupación eres tú, ¿cuál es el problema? Yo vivo para eso, para servir al Señor, para amar al Señor y para escucharlos a ustedes. Díganme qué necesitan. Tenemos toda la disposición del mundo para eso. Pero entonces, Eno, dile al que está al lado, yo no soy un animalito, yo no me trago eso. Y podríamos decirle a los de afuera, ¿tú te tragas eso? ¿Tú te estás tragando ese heno? No, no nos tragamos eso. Muchas filosofías que suenan bonito, pero no son verdad. Cuando yo estaba en la universidad, imagínense toda la filosofía que aprendí en cantidad, pero no es verdad. Necesitamos equiparar todo con la palabra de Dios y poner a nuestra vida los fundamentos correctos. El humanismo simplemente es el hombre por el hombre. Es el brillo del hombre, no el brillo de Dios. Otro de los fundamentos de, vamos a ir para la hojarasca. Esta sí está grave. Bueno, dicho, el heno está grave, la hojarasca más grave. ¿Qué es la hojarasca? Aparte de un libro, ¿qué más es la hojarasca? Hojas secas. ¿Para qué sirven las hojas secas? Cuando se les prende fuego, para hacer bulto, ¿no? Y cuando hay mucha hojarasca, ¿qué es lo que hacen? La recogen y la queman. Y hace una gran llama, pero no dura nada, ¿cierto? Es lo primero que se quema. ¿Qué creen que tiene que ver con esas hojas secas? Todo lo inútil. Todo lo que es superfluo, todo lo que no tiene sustancia, todo lo que es usado de relleno. ¿Cuántos alguna vez, yo sé que todos hemos comido algodón de azúcar y cuando éramos niños lo veíamos y decíamos, ¡wow! ¿Sí o no? ¿Cuánto te dura el algodón de azúcar en la boca? Es eso. Yo a veces les digo a los chicos, les hablo del amor de capuchino. ¿Saben cómo es el amor de capuchino? Pura espuma. Y les digo, porque alguna vez un chico me decía de una de mis hijas, es que yo la amo mucho. Y lloraba y lloraba y lloraba. Y yo le decía, mi corazón, eso es amor de capuchino, tranquilo. A uno le cobran caro por la espuma. Espérese un momentico, no se tome el café o tómese el capuchino charladito y empieza a bajarse la espuma. Y uno se da cuenta que no era ni la mitad de la taza, que el resto era pura espuma. Eso es la hojarasca, como el capuchino, pura espuma, que con el tiempo se va, que
tiene una gran apariencia, pero no tiene valor. ¿Cuánta gente puede abrir obras sociales inmensas? Y con eso, muy bueno las obras sociales, pero bajan impuestos. Esa es una de las razones a veces por las que abren obras sociales. Cuando una vez en un supermercado yo me puse ¿quieres sembrar una gotita de no sé qué cosas o quieres sembrar? Y uno se le mueve el corazón y dice, ay sí, yo quiero sembrar en esa obra social. ¿Sabías que esa es la forma como ellos bajan impuestos? Ellos no siembran, siembran los clientes. Tú les estás bajando impuestos a ellos. Puede ser que el dinero llegue a la gente, pero en realidad los más beneficiados son ellos mismos. Más bien apoyemos obras sociales como las que tenemos aquí en la iglesia. Eso sí, es así. Pero entonces, ¿cuántos artistas y cuánta gente? Yo que ganar obras sociales, pero están ganando en nombre. La fundación de fulano de tal que está trabajando, pues y bajan impuestos. Entonces no tienen que darle tanto al gobierno porque a través de su fundación canalizan sus dividendos y les trae buen nombre. Eso es hojarasca, donde en realidad no es que esté haciendo algo bueno, estoy haciéndolo algo con doble intención. Está hablando de las obras de la carne y vamos a ver unos personajes en 1 Samuel 2:12. La hojarasca habla de todo lo que es apariencia, la hojarasca habla de todo lo que son bajos instintos y está hablando de toda obra que no tiene utilidad. Entonces tú vas a hacer un favor, pero porque me trae una recompensa. En realidad no es el favor. Es que yo hago este favor porque es que necesito otro favor. Entonces yo te hago este favor y te dejo enganchado para el favor que te va a pedir más adelante. ¿Cierto? Eso es hojarasca. Eso es interés. Gracias, muchas gracias. Esto no es hojarasca, esto es agua. Gracias. Vamos a ir a 1 Samuel 2:12. Y está hablando de los hijos de Elí. Y dice, lean conmigo, ya que lo tenemos aquí, leanlo ustedes dice, los hijos de Elí, el 17. Estos jóvenes era gravísimo a los ojos del Señor, pues el 18. Entonces, aquí vemos dos historias, les voy a contar algo de los hijos de Elí. Elí tuvo 2 hijos, Ofni y Fines. Y ellos simplemente, como formaban parte de una casa sacerdotal, tenían que servir por ser parte de una casa sacerdotal, punto. Pero ellos, lo dice la Biblia, tomaban las ofrendas, lo que le correspondía a Dios. Ellos debían primero llevar la ofrenda, digamos el buey, en ese tiempo era un animal, o el cordero, lo llevaban, lo tenían que quemar, y una vez de quemado, el sacerdote tomaba de allí una parte. Pero ya habían quemado la grosura, habían quemado todo para Dios. Estos muchachos decían, no, a mí me gusta es el gordito y a mí me gusta es todo eso, entonces a mí deme cruda la parte mía y quemen el resto. Otra cosa, las mujeres que llegaban a llevar las ofrendas, ellos tenían sexo con ellas y tenían una cantidad de desorden impresionante. Y lo peor es que Elí no les estorbó. Eso dice la palabra, que Elí escuchaba. Hay un momento donde dice, hijos, ¿qué es lo que escucho que ustedes están haciendo? Cosas malas, hijos, no hagan eso que no le gusta al Señor. En vez de darles duro, en vez de corregirlos. Y dicen que cada vez Elí fue perdiendo la vista, fue perdiendo el sentido, fue perdiendo todo. Y Dios dice, yo ya determiné cambiar el sacerdocio. Yo ya deseché a los hijos de Elí. Por eso dice, y Samuel estaba allí. Ana, su mamá, que había sido estéril, que había orado a Dios por este hijo, le había hecho un pacto con Dios.
Y yo les dije una vez enseñando, lo importante de este pacto es que ella dijo, si tú me das un hijo, ella venía todos los años llorando a pedir un hijo, pero si tú me das un hijo, yo te lo voy a entregar para tu servicio. Porque en esos años Ana se dio cuenta que no solamente ella tenía una aflicción, Dios también. Ella dijo, Dios también tiene una aflicción. Yo tengo la aflicción de tener un hijo. Dios tiene la tristeza de no tener un verdadero sacerdote. Porque mire estos muchachos cómo son. Y cuando tu necesidad se junta con una respuesta para el cielo, también es hecho. Y Dios le dijo, listo. Ella tuvo a Samuel hasta que lo destetó, más o menos 3 años, y luego lo llevó. Y el niño estaba todo el tiempo viendo lo que hacían los hijos de Elí. Sin embargo, dice la palabra que el niño estaba allí con su efod, que habla de santidad, siempre metido en la presencia de Dios, como diciendo, yo ni voy a ver lo que estos muchachos hacen, que eran más grandes que él. Yo voy a estar buscando a Dios cada día. Y viene todo el desenlace, luego los hijos de Elí mueren de una forma terrible, no les voy a contar cómo, eso después lo veremos, pero Dios desecha al punto que ellos mueren. Eso es hojarasca. Aquellos que se han aprovechado de la buena bondad, por ejemplo, en nuestro pueblo, con tanta gente que sube al poder y se aprovecha de todo esto, pero llega un momento donde también van a ser probados. No te alegres ni te enojes, dice la palabra, con aquellos que hacen el mal, porque el fuego de Dios sí viene. El fuego de Dios sí viene para probar qué es lo que tú estás haciendo, por qué lo estás haciendo, si es de corazón íntegro. Dios lo está probando. Y Dios está mirando lo que nosotros hacemos. Vamos a orar ahora. Y hay muchos versículos que podríamos ver cuando se acercaron a Jesús. Pero Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. Pero Señor, en tu nombre profetizamos. Pero Señor, hicimos esto. Pero mira, Señor. Y el Señor dice, apartaos de mí. Nunca os conocí. Porque el Señor finalmente nos da los dones y dice la palabra que los dones son irrevocables. Van a permanecer. Pero el Señor está mirando si también tú y yo permanecemos en integridad. No importa lo que los demás hagan, seamos de esa nueva generación de Samueles que ministran al Señor con íntegro corazón. Y llegó a ser un profeta tan grande, uno de los más grandes profetas de Israel. Dice que Dios no dejó caer una sola palabra de Samuel. Todo lo que Samuel dijo fue. Porque se mantuvo en integridad. Luego, paga tener integridad, sí vale la pena. ¿Vale la pena hacer las cosas para Dios? Sí vale la pena. Mira que la madera que hay en ti sea recubierta de oro y sirva al Señor. Los dones que Él te dio, todos los talentos, ponlos al servicio del Señor. No digas, es que aquí no hay nada que hacer. Aquí sí hay mucho que hacer, te cuento, mucho. Y si no, por lo menos yo voy a llegar los domingos temprano a lavar los baños o alguna cosa. El que quiere servir, sirve. El que quiere ayudar, ayuda. No necesita ni que lo condecoren ni que le den una mención, puede hacerlo. Y ese corazón Dios lo está viendo. Es tiempo como hijos constructores de construir el reino de Dios con los fundamentos correctos. Usa tu madera recubriéndola de oro. No comas heno, filosofías, humanismo barato, socialismo. Todos estos que gritan por justicia social tienen sus casas divinas allá. Tan pronto llegan, se les olvida el pueblo. Y no voy a decir nombres, pero estoy segura que ustedes ya pensaron en el que era. Y uno ve tanta gente detrás de hombres que son buenos echando carreta y hablando filosofías baratas, heno, puro heno, pero su vida no habla de la gloria de Dios. No solamente es importante el mensaje, fíjate en el mensajero, no tragues entero. Pero luego del heno quedamos finalmente la hojarasca, que es literalmente lo que es el pecado, todo lo que es inmundicia, lo que aborrece Dios.
Estos hijos de Eli podrían decir, pero aquí estamos sirviendo a Dios, hemos dedicado nuestra vida, nos la pasamos aquí en el templo. Pero no estaban sirviendo a Dios, estaban sirviendo a sus intereses y fuera de eso, haciendo pecar al pueblo. Y también Dios va a traer un orden a su casa. Entonces vamos a ponernos en pie, vamos a adorar al Señor, terminar adorando al Señor, diciéndole, Señor, queremos trabajar para tu gloria. Pregúntale al Señor. Y yo creo que dentro de 8 días tenemos que hablar de los fundamentos realmente del oro de Dios. ¿Cuánto les gustaría saber esos fundamentos? ¿Cierto? Y tenemos por ahí una tarea de las piedras preciosas, vamos a extenderla 8 días más. Vamos a esperar a los demás. Aquí ya hay unos que ya la tienen. Unos me llamaron para decirme que esa misma tarde se pusieron a buscar y tenían la tarea. Pero extendemos misericordia una semana más.